Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día 26 de noviembre de 2018. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Con todo gusto, comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Solicito a los presentes ponerse de pie. Habiendo quórum y siendo las 15 horas con 10 minutos, el día de hoy, 26 de noviembre del año 2018, declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día para esta sesión. Con todo gusto, comisionado presidente. Orden del día de la sesión ordinaria número 45 del 26 de noviembre del 2018. Como primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum. 2, instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Lectura de la correspondencia recibida en su caso. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria número 44 y extraordinaria número 13, celebradas por el Pleno de este instituto el día 20 de noviembre de 2018. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 960-2018, promovido en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 966-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique. Discusión. ¿Perdón, cuál número? 966-2018. Sí. Muy bien. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 984-2018, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 1053-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa. Muy bien, gracias. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 949-2018, promovido en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 964-2018, promovido en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 982-2018, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 985-2018, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 988-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Teapa. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 991-2018, promovido en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 994-2018, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Gracias. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 971-2018, promovidos en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución de recurso de revisión número 977-2018, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 980-2018, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura.
Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 983-2018, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 989-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 992-2018, promovido en contra de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número 998-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Nacajuca. Como punto 9, análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo plenario de prórroga para la resolución de los procedimientos de denuncias números DI/001/2018, ponencia 1, DI/002/2018, ponencia 2, DI/003/2018, ponencia 3, DI/004/2018, ponencia 1, y por último, DI/005/2018, ponencia 2. Como punto 10, asuntos generales, y como punto 11, clausura de la sesión y cita para la próxima. Le solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que se acaba de dar a conocer. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación económica se pone a consideración de este pleno el orden del día antes señalado. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día se ha aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el pleno de este instituto. Y en virtud de no haber recibido documentación dirigida a este pleno, solicito se dé por desahogado ese punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al quinto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso, el acta de la sesión ordinaria 044 y extraordinaria 013, celebradas por el pleno de este instituto el día 20 de noviembre de 2018, mismas que fueron circuladas previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente, de las actas. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 44 y extraordinaria número 13, celebradas por el pleno de este instituto el día 20 de noviembre del presente año, con 3 votos a favor. Desahogo el punto sexto del orden del día, que consiste en el los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer sus propuestas de resolución. Muy bien, comisionada presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna Posada. López Arrasate. Posada. Presento a consideración del Pleno 4 proyectos de resolución y empiezo con el identificado con el número 960-2018. Se le requirió a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción copia en versión electrónica y en formato legible de las facturas que amparen el uso de recursos destinados para la alimentación de funcionarios públicos de esa dependencia. Lo anterior, desde su creación hasta el día de hoy. El sujeto obligado, en atención al pedimento, turnó la solicitud al área administrativa, que resulta ser la competente de acuerdo a su marco normativo interno, quien se ciñó en señalar que la información se contenía en un CD y acto seguido así lo proporcionó. El titular de la unidad, sin decir en qué consistía el CD, qué contenía. El titular de la unidad de transparencia convocó al comité de transparencia para realizar el procedimiento de clasificación, porque como el pedimento aludía a facturas, pues hemos señalado en diversas resoluciones, en diversas sesiones que hemos tenido,
que en este tipo de documentos pueden coexistir información pública, pero también información de tipo confidencial o inclusive reservado si se tratara de datos relativos al sujeto obligado, como pueden ser la clave bancaria o el número de cuenta. El Comité de Transparencia sesionó y, acorde a la normativa que nos rige, inclusive señaló que dentro de las facturas existían datos de naturaleza confidencial, por lo que mandató a que se testaran esos datos de las facturas. Con base en esta determinación del comité, el titular de la unidad realizó el acuerdo de disponibilidad y le hizo saber al particular que adjuntaba el acuerdo de disponibilidad parcial y el acta del comité a través del sistema Infomex, no así la información requerida, toda vez que por su volumen excedía la capacidad de 7 megabytes que tiene el sistema Infomex, y por esa razón remitía por Infomex el acta del comité y el acuerdo de disponibilidad parcial por Infomex y la información restante a través de un servicio conocido como Google Drive, que es no es otra cuestión más que el almacenaje en una nube. Y en el mismo acuerdo de disponibilidad hizo saber la dirección electrónica en la cual estaba la información del interés del particular. El particular alegó como inconformidad que no se visualiza la información que el sujeto obligado le proporcionó. Y ese es el panorama de este asunto. En primer orden, analizamos el agravio del particular porque se duele de que no pudo obtener la información. Entonces, antes de analizar la respuesta, advertimos si tenía o no razón el particular. Por tal motivo, extrajimos la dirección electrónica proporcionada por el sujeto obligado y la colocamos en un navegador, porque así dijo el sujeto obligado, por cualquier navegador se podía obtener la información y no fue posible acceder a la información. Abrimos el archivo del acuerdo de disponibilidad y a través de ese archivo sí se pudo acceder a la información del sujeto obligado. Entonces encontramos un pequeño impedimento por el cual el particular no pudo acceder a la información. Analizamos ya, una vez que pudimos abrir el archivo, analizamos la información que excedía la carga de los 7 megabytes y resulta que se trata solamente de una factura. Una factura. En el sistema Infomex se cargó, se publicó, mejor dicho, el acuerdo de disponibilidad y el acta del comité, que en suma fueron 29 fojas, y no se pudo agregar una factura en ese paquete. Hemos advertido que efectivamente el sistema Infomex solamente puede publicarse en ese sistema un total de 7 megabytes, que dependiendo de la calidad del escáner, de la digitalización, puede ser 80 hojas, pueden ser hasta 200 hojas, pues depende de la calidad de cómo se gradúe el escáner. Pero 30 hojas se justifica. Es de llamar la atención, sobre todo que la totalidad de los documentos se pudo cargar por el sistema Infomex y una factura, pero además existe una incertidumbre, toda vez que la titular del área únicamente dijo que remitía en un CD la información, y el comité, cuando analizó y que se supone que tuvo a la vista la información, aludió en sentido plural, facturas. Entonces, no existe certeza qué fue lo que tuvo a la vista el comité, qué fue lo que le proporcionó el área responsable. Pero además, el particular requirió desde su creación, y en ese sentido también hubo omisión. No se señaló, y lo hemos resuelto en sesiones pasadas, que es imperativo que se pronuncie, porque de esa manera vamos a poder precisar si la información entregada corresponde al periodo en que entró en funcionamiento ese sujeto obligado. Por todo ello, pues, se revoca la actuación del ente público y en el proyecto se le hace saber de qué manera deberá atender este pedimento de información. En el recurso 966-2018 se le requirió al municipio de Tenosique, Tabasco, copia de todos los oficios y órdenes de pago firmados por la C. Johanny de Jesús Vázquez Cuj durante el tiempo que estuvo como interina o suplente del presidente municipal
Francisco Ramón Abreu Vela. Es una solicitud ambiciosa porque estamos hablando de un gran número de documentos, oficios firmados y órdenes de pago también. Bien, el sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, requirió la información a las áreas competentes, a saber, a la Secretaría Particular de Presidencia, conforme a sus atribuciones resulta ser la competente, y a la Dirección de Finanzas. Ambas direcciones, ambas unidades fueron contestes en entregar la información. Previo a esta determinación del titular de la respuesta a los enlaces, el titular del área de manera unilateral declaró la prórroga de la ampliación del plazo para atender la solicitud de información. Notifica esta declaratoria unilateral y posteriormente notifica un acuerdo de disponibilidad parcial en donde atiende el pedimento informativo. Y precisamente procedemos a analizar la primera actuación, que es el origen de todo. Nuestro marco normativo dispone que el Comité de Transparencia es el órgano colegiado competente para pronunciarse, entre otras cosas, respecto a la ampliación del plazo que tienen los sujetos obligados para responder una solicitud de información. Así tenemos que el artículo 48 dispone que será competencia precisamente de este órgano colegiado decidir si aplica o no la prórroga. Pero además tiene un plazo de hasta 5 días. Es decir, un comité puede ampliar por un día nada más, por 2 días o hasta por los 5 días. Y una vez que el comité, mediante un acta, apruebe un acuerdo donde confirma la ampliación de la prórroga propuesta por el enlace del área competente, con base en esta determinación, el titular de la unidad emitirá un acuerdo de ampliación, pero en el cual deberá transcribir este acuerdo del comité o en su defecto anexar el acta de ampliación del plazo, no de manera unilateral como lo hizo. Por lo tanto, desde aquí se revoca esta actuación del sujeto obligado, porque no respondió en tiempo. Pareciera que estuviéramos frente a un silencio, pero aunque hubo una actuación de él, pero fuera del plazo. Fue una respuesta extemporánea. La ley mandata que son 15 días para responder. Y mandata que para utilizar esta figura de la ampliación deberá ser antes o el mismo día de vencimiento a comunicarle al particular que hará uso de esta excepción a la ley. Aquí sucede que esa excepción a la ley no fue hecha con las formalidades, por lo tanto no tiene eficacia jurídica. Por lo tanto, la respuesta otorgada es extemporánea. Aún así, procedimos al análisis de lo que extemporáneamente le entregó al particular. Y así advertimos que el procedimiento adoptado fue el idóneo. ¿Por qué razón? Porque ambas áreas señalaron que en el contenido de los oficios, como en las órdenes de pago, había información restringida, confidencial y reservada. Lo sometieron a la consulta del comité, el comité adecuadamente separó, dijo, bueno, estas son confidenciales, estas son reservadas, y razonó el por qué a su juicio consideraba que era información confidencial. Así tenemos que respecto a la porción informativa concerniente a los oficios, señaló que fueron 34 oficios que fueron emitidos durante el periodo que estuvo presente esta servidora pública que en suplencia cubrió la ausencia del entonces presidente municipal. Y dentro de esos 34, clasificó como confidencial 6 oficios. Y respecto de uno, señaló que era información reservada. Dentro del análisis que realizamos a la confidencialidad de la información, advertimos que sí le asistió la razón en algunos puntos cuando alegó que había nombre de correos electrónicos personales de los servidores públicos y que se carecía de la autorización correspondiente. Sin embargo, no aconteció lo mismo cuando señaló que restringía las firmas de recibidos de los particulares. Y aquí quiero hacer una acotación. Efectivamente, la información personal de un particular es de naturaleza confidencial, pero hay que atender que firmó ese particular. Si fue el beneficio de un programa social, hemos dicho que la firma se torna pública. Si resulta que es un trámite que realizó ante el sujeto obligado, entonces estamos advirtiendo que es naturaleza confidencial. Pero aquí se requiere la precisión del sujeto obligado.
Inclusive pudo haber sido la recepción de un beneficio social, pero si se trata de un menor de edad, no podemos dar a conocer la firma. En fin, hay una serie de supuestos que aquí sí fue omiso el Comité de Transparencia y no ponderó al momento de confirmar la información como confidencial. Situación similar aconteció con la clasificación de información reservada, porque aquí, tanto en la porción de oficios como en la porción relativa a las órdenes de pago, restringió como reservada el número de cuenta bancaria, la clave bancaria del ayuntamiento, pero también el nombre de la sucursal bancaria. Y hemos dicho que el nombre de un banco es un dato público. No afecta en modo alguno su difusión, no abona en momento alguno a la rendición de cuentas. Por lo tanto, ese dato es de naturaleza pública, no de naturaleza reservada. Pero además, al analizar la restricción de reserva, en primer lugar advertimos un defecto de forma. El comité realizó todo su procedimiento en el acta y no elaboró un acuerdo de reserva. Ya tenemos un primer momento. Segundo lugar, en el acta del comité se analizó como si fuera acuerdo de reserva, pero en ningún momento realizó motivación alguna del por qué la restricción que hacía sobre el número de cuenta bancaria y la clave del ayuntamiento se adecuaba a la hipótesis normativa prevista en el artículo 121 con la fracción 16. No señaló, mucho menos la vinculó con los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación. Y aun cuando el razonamiento de la prueba del daño pudiera ser aceptable, es imperativo que previo a la ponderación de la prueba del daño se acredite la causal de reserva, porque entonces ¿sobre qué estás razonando la prueba del daño? Y este es un defecto que hemos encontrado en muchos acuerdos de reserva, que aquí, bueno, ese es el acta, pero un acuerdo de reserva, siempre que se vaya a restringir una información, es imperativo que el comité, que sus integrantes analicen primero que se actualiza la causal de reserva. Es decir, 121 fracción primera, busca su correlativo, que son el lineamiento, y los lineamientos van a decir que se establezca el vínculo. Vamos a pensar que ese sea su requisito. Bueno, tengo que revisar, a ver qué me dice al respecto en el acuerdo de reserva. Efectivamente, la información requerida consistente en tal cuestión se encuentra vinculada con esta hipótesis toda vez que relata esto, esto y esto. Es lo que tiene que motivar, tiene que ser un apartado especial y es vital. No pueden hacer una prueba del daño si no se actualiza primero y razona en autos la causal de reserva que está actualizada. Si no, no tendría razón de ser eso. Y aquí evidentemente se incluyó el nombre de cuenta, el número del banco, el nombre del banco, no es dato reservado, y no se acreditó, no se motivó por qué se acreditaba en el sumario esta causal. Por lo tanto, evidentemente la reserva no está acorde a la norma. Y así podemos encontrar que dentro del procedimiento faltó precisar cuántos oficios se emitieron, cuántos fueron cancelados, cuántos fueron faltantes o se realizó algún procedimiento de búsqueda de la información. En fin, en el proyecto se le hace saber al sujeto obligado todas las acciones que deberá realizar para dar cabal cumplimiento y por ello se revoca la actuación de este ente público. El recurso 984-2018 fue interpuesto en contra del Instituto Estatal de Cultura. También fue una solicitud muy extensa. Le requirieron información de trabajos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo y última evaluación técnica, nómina de vengada y número de trabajadores asignados, días y horarios en que laboran cada uno de los trabajadores, realizados en el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2018. El sujeto obligado tuvo dos actuaciones. Una primera actuación, entrega parcialmente la información. En la segunda actuación complementa la primera actuación entregada, que fue la nómina, y complementa aquellos puntos que le hicieron falta en la primera actuación. Es un proyecto que es extenso, les decía, porque implicó la revisión de todas las nóminas de ese periodo, y en el proyecto se hace una especie de resumen porque por quincenas,
por nombres, por datos que se fueron testando, y así advertimos que fue incorrecta la actuación del Comité de Transparencia. En primer lugar, de la titular del área, que no advirtió qué datos personales debían ser testados, y es el primer punto de este procedimiento de clasificación, el primer punto de este engranaje. El área competente sabe qué información contiene lo que se le está pidiendo y por lo tanto tiene el imperativo de decir, bueno, contiene información confidencial relativa a tal cual punto. No basta con que remita así la información. El área responsable tiene el imperativo de clasificar en primera instancia los datos restringidos que pudiera poseerse en cada documento. Y el comité de confirmar la clasificación inicial que en su momento hizo a esa área. Y así advertimos de que no se ponderó lo que dice nuestra ley del ICET. La ley del ICET, y que aplica a todo ente público del Estado de Tabasco, dispone cuáles son las deducciones oficiales, porque están en una ley, que deberán ser retenidas a un trabajador. Entre ellas se encuentra pues el pago de la cuota de servicio médico, el pago de los gastos funerarios, que no estamos hablando de una deducción personal específicamente a una empresa, sino son las deducciones que la ley del ICET establece por disposición. Tenemos gastos de administración, gastos de prestaciones sociales, en fin, son como 5 rubros que la ley del ICET lo prevé. ¿Manda? Retiro, ¿no? El seguro de retiro. Esto no lo ponderó el comité y de manera, en el acta no se hace reflexión sobre este punto. Y en el testado de la información, de manera discrecional, en algunos testaban el servicio médico, otros seguro de retiro, otros hasta el ISR testaban. No había una uniformidad en el testado. Yo creo que, a ver, este sí, este no, no. Pero además, dentro de este jueguito de testar o no testar, se dejaron abiertos 2 datos confidenciales, como resultan ser 2 deducciones personales de 2 servidores públicos, lo cual evidentemente al no existir en el sumario ninguna autorización, pues es imperativo que el sujeto obligado remita en un plazo de 3 días la autorización, que deberá estar pasada ante la fe del comité para que el comité valide que en primera instancia, que esas 2 autorizaciones reúnen los requisitos que prevé nuestra norma. Informados por escrito, son claros, donde efectivamente se advierta la autorización. En fin, es decir, es una resolución extensa, se revoca la actuación del sujeto obligado. Y por último, en el recurso 1053-2018, se le requirió al Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco, el nombramiento del titular de la unidad de transparencia y el sueldo mensual con compensaciones, bonos y demás prestaciones que recibe. El titular de la unidad de transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad al cual le adjuntó la respuesta que le otorgó el área correspondiente. Como podemos advertir, son 2 cuestiones. Un documento que es el nombramiento y datos. Quiere saber cuánto gana. ¿Qué hizo la unidad competente? Entregó el nombramiento. ¿Qué hizo? Que fue fue el pedimento informativo. Y respecto al sueldo, hizo un documento ad hoc en donde viene una tabla donde se precisa con claridad cuál es su sueldo mensual, cuáles son sus prestaciones, cuáles son sus compensaciones, y listo. Así dan ganas de resolver un asunto. Se confirma la actuación del sujeto obligado. Y con ello, comisionado, concluye mi participación. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución de la titular de la ponencia 1, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos que han sido presentados. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáiz de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto, que es el 7º, al orden del día, a cargo de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede uso a voz honorable, comisionada, para conocer sus proyectos de Suvenia, resolución. presidente. Adelante. Tere Luna, a todos los que nos acompañan, buenas tardes. Me permito dar a conocer el sentido de 7 proyectos de la siguiente manera.
El 949 en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se revoca. El 964 en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se sobresee. El 982 en contra del Instituto Estatal de Cultura se revoca. El 985 en contra del Instituto Estatal de Cultura se revoca. El 988 en contra el municipio de Teapa, Tabasco se revoca. El 991 en contra el Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco se confirma. Y por último, el 994 en contra la Fiscalía General del Estado se revoca. Me permito dar cuenta del recurso de revisión 949 en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Solicitaron la versión electrónica de todos los contratos de prestadores de servicio del año 2018. Efectivamente, hay un acuerdo de disponibilidad donde se entrega información y se da acceso mediante una liga electrónica de 15 contratos de prestación de servicios por honorarios en su versión pública. El recurrente se agravia y dice la información entregada no se puede visualizar y además mucho más técnicos, ¿no? Dice, por lo que se configura la causal mencionada en la fracción séptima del artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Efectivamente, bueno, nos fuimos al análisis y estudio del procedimiento. Sí se logra visualizar la información. Efectivamente, el agravio es infundado, se tiene acceso a la información en este caso. Sin embargo, de los contratos que se requirieron, pues nos llevamos la sorpresa, efectivamente no se cuidó el estado de la versión pública. Por ejemplo, los integrantes del CPC, pues que a José Luis Mora Flores en el contrato, evidentemente nosotros ya testamos la cuenta bancaria, y usted acaba de explicar hace unos minutos que la cuenta bancaria pues es un dato confidencial. El caso del presidente que creo que acaba de concluir. Y a menos que tenga la autorización, pero en el sumario... Pero debe haber sido previo, ¿no? Y debería estar integrado en el sumario, porque Claro. ahora si se lo pedimos ahorita, segurísimo que nos lo van a traer, pero eso ya es posterior. Previo dice la ley, ¿no? Y luego de la integrante Laura del Carmen Álvarez Hilario, lo mismo, nada más que hay otro pequeño detalle, el RFC y su domicilio particular. Wow. Evidentemente no podemos convalidar, primera, que no es una respuesta ni concreta, ni clara, ni definitiva. Y sabemos posteriormente que, bueno, el comité debe de testar adecuadamente, convalidar, sobre todo que la autorización debe haber existido, como lo señala la propia ley de protección de datos personales. Por lo tanto, se está revocando esta actuación, se le está pidiendo que el área pues se pronuncie al respecto, pase por el comité de transparencia, tiene 3 días para traer la autorización. Pero bueno, aquí lo importante es el precedente que se deja, ¿no? Sobre todo que pues sabemos que hay una ley específica. Una moción. Yo creo que Adelante, en alguien comisionada. de tecnologías, porque si no se ve la grabación, luego los sujetos obligados se quejan de que no está. Sí, por favor. Que esté presente aquí el titular o alguien para que esté al pendiente de esta situación. Adelante, por favor. Continuamos. Sí. Entonces, bueno, decía yo, se le da 3 días para efecto de que presente la autorización. Sabemos que, bueno, es factible presentarla, ¿no? Pero evidentemente debe pasar por el comité de transparencia, hacer su pronunciamiento y notificar el nuevo acuerdo de información. Evidentemente es parcialmente pública, la naturaleza de la información tiene esa connotación. Y con eso, presidente, concluyo la presentación de mis proyectos. Muchas gracias, comisionada. Comisionado, Una vez que- me gustaría hacer uso de la voz. Sí, tiene uso de voz, comisionada. Esos tipos de datos que se dan a conocer, el que acabo yo de presentar del Instituto de Cultura y ahorita el que acaba de comentar la comisionada Leida,
son situaciones que no deben repetirse, comisionados. Y me parece que debemos de generar un exhorto o una actuación, porque no es factible que se estén difundiendo información confidencial. A esas alturas, sobre todo estamos hablando del sistema anticorrupción y se desnuda su información confidencial de los titulares. De los 5 De los integrantes del 5 CPC, integrantes. Imagínate. se da la cuenta bancaria y de una de ellas su domicilio particular y su RFC. Imagínense. Además, y en el Instituto de Cultura sucede con las deducciones oficiales, que también no es menor, no es información menor, ni tiene menor valía, de igual importancia. Me parece que al margen de la resolución y del plazo que se les da, me parece que debemos de ser estrictos con el plazo. Y si no lo traen, directo, procedimiento administrativo. Directo. Vulneración de datos personales. Gracias. De nada, comisionada. Muy bien, ¿ya se ve bien las pantallas de la transmisión? ¿Tenemos algún problema en la transmisión? ¿No? Ah, ok, perfecto. Perfecto. Yo nada más pediré Bueno. que se quede alguien del área de tecnologías para no estarlo buscando cuando Perfecto. esté fallando en las cuestiones. Pasaríamos, una vez que hemos escuchado los proyectos de la titular de la ponencia 2, la licenciada Leida López Arrasate, le solicito, por favor, al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que se han presentado. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Por favor. Santos. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al punto octavo del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito proponer al Pleno los siguientes proyectos. Recurso de revisión DAE 971, en contra del ETAID, se propone revocar. El 977, en contra del Instituto Estatal de Cultura, revocar. El 980, en contra del Instituto Estatal de Cultura, revocar. El 983, en contra del Instituto Estatal de Cultura, revocar. El 989, en contra del Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, Tabasco, se propone revocar. Y el 992, en contra de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, revocar. Así como el 988, en contra del Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, se propone confirmar la actuación del sujeto obligado. Tenemos el recurso 989 contra el municipio de Macuspana, a quien le preguntan: me permito solicitar copia del contrato de prestación de servicio y de la factura mediante la cual se pactó la presentación del grupo musical denominado Sonora Dinamita a presentarse en ese municipio en la ceremonia del 15 de septiembre de 2018. Esa es la solicitud. Hay una respuesta que generó el sujeto obligado, donde notifica un acuerdo de disponibilidad cero y alega el solicitante que debido a que la respuesta que le fue enviada no contenía los documentos en los que presuntamente le enviaran la respuesta a la solicitud de información que se le hizo. Entonces, basado en esto, pues presentó su recurso, el cual en el análisis que hacemos del mismo podemos observar que el director de Finanzas, Programación y Administración envió un oficio informando con relación a la solicitud que no contar con la información requerida, lo anterior en virtud de que la dirección requerida es la generadora de la información y del cual se le tiene manifestado en su oficio. De igual forma, se anexa al solicitante la respuesta otorgada por el área requerida. El particular se inconformó a través del recurso de revisión, como hemos señalado ya, en virtud a la respuesta. Podemos ver en este sentido que el titular de la unidad de transparencia remitió un informe de fecha 30 de octubre de 2018, donde alegó que la respuesta en su momento de la Dirección de Administración deja claro que no existe contrato alguno
de la prestación del servicio y por consiguiente no existe factura alguna que compruebe la existencia de la erogación del ayuntamiento. También cabe señalar que en la instalación del nuevo ayuntamiento 2018-2021 y en la toma de protesta de los nuevos directores de áreas de ese sujeto obligado se pone en contexto la dirección de administración mediante un oficio da respuesta manifestando entre otras situaciones lo siguiente. Se informa que derivado de una búsqueda exhaustiva de los archivos físicos y digitales de esta dependencia y en el acta de entrega-recepción no se encontró documentación alguna sobre lo peticionado. Y por otra parte, dice que de manera proactiva y salvaguardando el derecho de acceso a la información, se solicitó de igual manera, a través de un oficio, al nuevo titular de la Dirección de Finanzas, para efectos de que informe con estricto apego al marco normativo de sus funciones, competencias y facultades, como también observancia de los principios generales de la materia de transparencia y máxima publicidad, en donde expresa que informa que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales y electrónicos de esa dirección, se pudo contestar que no existe contrato o factura a nombre del citado grupo musical, que ese sujeto obligado no se hace responsable de las omisiones o actos de ocultamiento de información que hayan suscitado en el pasado y con anterioridad a la toma de protesta de la instalación de la nueva administración. Bueno, aquí vemos luego que hay una segunda actuación por parte del sujeto obligado, un acuerdo complementario de información disponible de fecha 30 de octubre de 2018, en el que precisa que los puntos quinto y sextos de resultado lo siguiente. En concordancia con el punto que antecede la Dirección de Administración mediante oficio DA/0100-2018, da respuesta manifestando, entre otras, lo siguiente. Se informa que derivado de una búsqueda exhaustiva los archivos físicos y digitales de esta dependencia y en el acta de entrega-recepción no se encontró documentación alguna de lo peticionado y que en una acción proactiva y salvaguardando el derecho de acceso a la información del solicitante se solicitó a través de oficio al nuevo titular de Dirección de Finanzas para efectos de que informara en estricto apego al marco normativo de sus funciones, competencias y facultades, como también observancia de los principios generales en materia de transparencia, máxima publicidad, objetividad y buena fe, conteste lo solicitado por el interesado, remitiendo su contestación mediante oficio, en donde expresa que me permite informarle que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales electrónicos de esta dirección, no se pudo contestar que no existe contrato o factura a nombre del citado grupo musical. Vemos aquí que los pronunciamientos de la Dirección de Administración y Finanzas, que en este caso pues son áreas poseedoras de la información que se está solicitando, refiere que no existe contrato o factura acerca de lo peticionado por el particular, pero no es integral y completo su descripción, ya que en un determinado caso que no haya sido contratado el grupo musical señalado en el requerimiento informativo podría señalar a lo recurrente la existencia de algún evento musical de fecha 15 de septiembre de 2018 por parte del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, indicándole de manera amplia y correcta acerca del suceso anteriormente descrito. Eso con el fin de brindarle una respuesta clara, concisa, veraz y confiable, tal y como se señala en el artículo 4 de la ley en la materia. Por otra parte, el titular de la Unidad de Transparencia solicitó información a algunas de las áreas poseedoras de información, como son la Dirección de Finanzas y Administración, pero omitió requerir informe a la Dirección de Programación, quien de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 en la fracción 1, octava, novena y décima de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, refiere, entre otras situaciones, una de las atribuciones de esa unidad administrativa es la de establecer el seguimiento del ejercicio del gasto público y de presupuesto de egresos del municipio, así como de llevar un sistema de control presupuestal y recabar datos del seguimiento general de la administración municipal, no atendiendo lo que señala el 137 de la ley en la materia, que indica que las unidades de transparencia tienen el imperativo de remitir la solicitud de información a las áreas correspondientes de los sujetos obligados. En ese tenor, se ha precisado en diversas resoluciones que en el supuesto que el interesado solicite información inexistente dentro de los archivos del sujeto obligado, el titular de la unidad de transparencia
debe recurrir al Comité de Transparencia, conforme a lo señalado en el artículo 3º, fracción 4ª de la ley en la materia, quien debió ceñirse al procedimiento que está establecido en el 144, que solamente para que quede claro vamos a citar las fracciones, que es analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar la información, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación exponga de forma fundada y motivada las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, y debe de notificarlo al solicitante a través de la unidad de transparencia. Y por otra parte, también debe de notificar al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado, quien en su caso deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Por otra parte, el 145 de la Ley de Transparencia señala que en el caso de que se confirme la inexistencia de la información, el Comité de Transparencia deberá emitir una declaratoria que deberá contener la precisión del criterio de búsqueda exhaustiva, realizado además de señalar las circunstancias de tiempo, modo, lugar que ocasionaron la inexistencia y el servidor público responsable de contar con ella en su caso. Esta resolución también debe ser notificada al promovente. Los elementos antes referidos hacen forzosamente necesario que el sujeto obligado adopte las medidas necesarias para la localización de la información requerida, específicamente gestione la búsqueda de la información en todas las áreas que integran su estructura orgánica, siendo este procedimiento de la búsqueda exhaustiva una garantía para el solicitante de que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias en todas las unidades administrativas que integran al sujeto obligado. También tenemos el criterio 1210, que nos explica cuál es el propósito de la declaración formal de inexistencia de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que nos explica que la declaración que confirme en su caso la inexistencia de la información solicitada es garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés y que estas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. También, atendiendo el principio de máxima publicidad y búsqueda exhaustiva, sin atentar contra la buena fe del sujeto obligado por parte de este órgano garante, se realizó la verificación que en el portal de internet, el link, se puede encontrar que se produce un video en la página electrónica Sonora Dinamita Macuspana Tabasco 2018. El 15 de septiembre, Día del Grito de Independencia de México, mismo que fue publicado el 17 de noviembre de 2018 con una duración de 4 minutos con 18 segundos, donde se observa un grupo de personas en la explanada del Palacio Municipal de Macuspana, Tabasco, y un determinado grupo de personas que se encuentran y señalan en los diálogos la celebración del 15 de septiembre de 2018 en la cabecera municipal antes descrita, situación pues que son indicios y que hacen que sea contradictorio lo informado por parte del sujeto obligado. Es importante señalar que lo manifestado por el ente demandado en sus alegatos y el emitir un acuerdo complementario de información disponible 0, obra de manera física en el expediente del recurso de revisión, mas no así ese conocimiento del particular, debido a que en los estados electrónicos no se encuentra publicada la nueva actuación. Haciendo hincapié que en el punto 3º del presente acuerdo se resuelve y mandata que sea notificado el particular a través de los estados electrónicos en la página institucional de ese ayuntamiento, situación que no ocurre en el caso particular. Y por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, siendo importante señalarle al sujeto obligado que por fallas técnicas no permite la sustanciación de los recursos por no estar activo todos los controles de los subpasos para enviar el registro de entrada del proceso inicial, todo esto en base a los dictámenes que se tienen. Obra en la foja 15 del sumario que es imputable al Instituto Nacional de Transparencia y de Información Pública, Protección de Datos Personales, la administración del sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia, y ante ello
es imposible notificarle al particular por ese medio, siendo factible por medio de los estados electrónicos del ente demandado, a saber, la captura, la imagen de los estados electrónicos del sujeto obligado. Entonces, vemos aquí que la actuación del sujeto obligado pues no se ha pegado estrictamente a lo que señala la propia ley en la materia, por lo tanto, se propone a este órgano garante revocar el acuerdo de disponibilidad de respuesta igual a 0 y el acuerdo complementario de información disponible igual a 0 del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, para que se le dé trámite a la solicitud de información a la Dirección de Administración y Finanzas y Programación, los cuales deberán pronunciarse al respecto y en su caso entregar la información que de derecho proceda de manera fundada y motivada. Y en caso que la información vaya encaminada a la inexistencia, deberán precisarlo de acuerdo a como ya explicamos en el artículo 144. Bueno, pues en este sentido estamos solicitando a este órgano garante revocar la actuación del sujeto obligado debido a que no se pegó ni a la ley ni tampoco a los lineamientos en la materia para la clasificación y desclasificación de la información, así como para elaboración de las versiones públicas, independientemente de que si señala que no le fue entregada la información, pues tendrá que apegarse estrictamente a lo que señala la ley y deslindar las responsabilidades que correspondan. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto, no será así, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyecto de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A favor. Santos. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos ha sido aprobado con 3 votos a favor. Pasamos al punto 9 del orden del día relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo plenario de prórroga para la resolución de los procedimientos de denuncias. Números 01-2018, ponencia 1, DI diagonal 002, diagonal 2018, ponencia 2, DI 003, diagonal 2018, ponencia 3, DI 004, diagonal 2018, ponencia 1 y DI 005, diagonal 2018, ponencia 2. Lo anterior, en virtud de la revisión a la legislación local y en interpretación a la norma, se advirtió que no se encuentran contemplada la prórroga para las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 76 al 91, y toda vez que este órgano garante requiere mayor tiempo para la realización de un estudio minucioso y estar así en condiciones de resolver sobre las denuncias interpuestas, registradas bajo los números que hemos señalado, además en razón de que la carga excesiva de recursos de revisión que se presentan ante el Instituto, que de igual modo se sustancian ante las ponencias del órgano garante, se solicita prórroga en los asuntos citados para mayor proveer. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. Sí, quiero hacer uso de la voz. Comisionada Luna tiene el uso de la voz. Efectivamente, como lo acaba de dar a conocer el presidente, se requiere más plazos. La ley prevé 30 días hábiles, pero consideramos que se requiere hacerlo más sencillo para el particular y por tal motivo le hemos pedido a la unidad de verificación que la lectura de cualquier persona de un dictamen, de un reporte de verificación, sea lo más sencillo. Efectivamente, la unidad hizo su trabajo metodológicamente bien, técnicamente bien, pero necesitamos mayor precisión. Y por esa razón me parece acertado hacer uso de una prórroga a efectos de dotar de mayor certidumbre la resolución que en su momento se presente a la consideración de este pleno. Gracias. Muchas gracias. Sí, nada más agotar en la parte final de los resolutivos
Esta prórroga no tiene efectos erga omnes, es decir, es solamente para este caso. Claro. Por lo tanto, no requiere su publicación en el periódico oficial. Aquí solamente se tiene que notificar a las partes para tener los efectos legales procedentes. Ni modifica ninguna norma. Ni Entonces, modifica ninguna norma. Es una cuestión hay que hacerlas, interpretativa claro. y evidentemente al existir esa laguna jurídica, nosotros como un órgano resolutor tendríamos entonces la capacidad para poder acordar y garantizar el debido proceso a quien se haya recurrido a la denuncia. Se señalan exactamente cuáles son los procedimientos de denuncias, que es el 01 al 05 del 2018. Pero los efectos del resolutivo sí. hay que modificar. Sí, porque ahí dice en el considerando, si me lo permite, dice transitorio. En el segundo, para la debida difusión del contenido del presente acuerdo del Pleno, se ordena su publicación en el órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado, así como en la página web de información. Evidentemente no es necesario porque no tiene ese efecto para la población, solamente para las partes. Y el tercero diga, tampoco aplica porque dice se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente acuerdo. No se va a poner ninguno porque no está regulado. Claro. Entonces, con esas consideraciones aprobaríamos el acuerdo. Estoy de acuerdo con las propuestas de modificación. Va ahora sí que el acuerdo para cada expediente. Sí, y Bien. se hagan las modificaciones. Correspondientes. Muy bien, una vez que hemos agotado el análisis del acuerdo en cuestión, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno el acuerdo del punto 10º, este acuerdo plenario de prórroga para la resolución de los procedimientos de denuncias. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta de acuerdo antes señalada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Por favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor con las modificaciones ya presentadas. Así Correcto. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, la propuesta antes señalada ha sido aprobada en sus términos con 3 votos a favor. La propuesta con sus modificaciones hay que Propuesta decirlo. con sus modificaciones ha sido aprobada en sus términos con 3 votos a favor. Muy bien. Pasamos al desarrollo del punto 10º del orden del día relativo a asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz en ese punto, comisionada Luna tiene el uso de la voz. Gracias. Lamentablemente el día de hoy me convoca a comentar un tema triste, lamentable. Hoy déjenme decirles que comunicarles el deceso de un comisionado, de nuestro comisionado compañero del INAI, Carlos Alberto Bonín Herales. Lamentamos profundamente su ausencia, nuestras condolencias y solidaridad con sus familiares, amigos, colaboradores. Es una noticia que impacta porque apenas recientemente, el mes de abril, fue nombrado por el Senado para ocupar una posición en el INAI y hoy desafortunadamente ya no está. Entonces, externamos nuestra solidaridad, nuestra tristeza que nos embarga porque siempre es triste una noticia de la partida de una persona, más cuando uno lo conoce, ¿no? Una persona joven y desafortunadamente ya no está. Precisamente quise hacer uso de la voz, comisionados, para dar a conocer este tema, que ya no es un dato personal, ya ha salido en las redes sociales, se ha difundido en los medios de comunicación y pues elevar nuestras oraciones para que Comisionada Leida. Bueno, en solidaridad, efectivamente, expresar nuestras condolencias y pediría a este pleno, si lo autoriza, a guardar un minuto de silencio por el deceso del compañero comisionado nacional. Les pido por favor ponerse de pie. Todos los presentes, vamos a guardar un minuto. El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública lamenta el deceso de Carlos Alberto Bonín Herales,
comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se une a la pena que embarga a su familia, compañeros y amigos. Nuestro más sentido pésame, descanse en paz. Empieza a correr un minuto de silencio. Muchas gracias, buenas tardes. Pueden tomar asiento. Bueno, si no hay más asuntos que tratar, pido a los presentes ponerse de pie. Siendo las 16:10 del día 26 de noviembre de 2018, declaro clausurar los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Vasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día martes 4 de diciembre del presente año a las 15 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.